Bueno, gracias. A ver, acá hay como una intersección de dos tipos de públicos, de aliados, de participantes y nos parece importante empezar por ahí. Hemos estado durante el día de hoy con un grupo de unas 25, 30 personas de sociedad civil, de medios de comunicación, de organizaciones especializadas en datos, de investigadoras, y ahora mismo han llegado algunos colegas de organizaciones aliadas, de organizaciones internacionales, de embajadas, pues a quienes les queríamos hablar un poco de qué es lo que estamos haciendo y por qué nos parece importante. Ya voy a presentar a mis invitados, pero pues está acá conmigo Víctor Hugo Abrego y Fernanda Martins, pero quería empezar diciéndoles este evento, por qué existe y por qué se llama así. Nosotros le pusimos la causa de los datos por el interés que tenemos en que desde la sociedad civil podamos realmente trabajar de manera conjunta en una causa particular que es acceder, investigar y hacer un uso valioso de los datos de las plataformas de redes sociales. Y acá hacía una acotación en la mañana en que, por supuesto, la causa de acceder a los datos tiene muchísimas connotaciones distintas. Podemos estar hablando de acceso a la información, que tiene además un marco legal y constitucional que se desarrolló en las últimas décadas en el Colombia. Podemos estar hablando de datos abiertos, podemos estar hablando de transparencia y en general, pues, de toda esta articulación de esas unidades de significado que tienen algún rol en la interacción social. Sin embargo, un elemento en particular que nos ha llamado la atención y donde hemos puesto el foco, sin que sea exclusivamente de lo que hemos hablado, es los datos que nos permiten entender cómo participa la ciudadanía en las plataformas, cuál es el uso que le dan a estos espacios y qué tipo de conversación, si es que existe, de debate público habilita y qué podemos decir nosotros desde ese lugar para intentar promover una discusión que de alguna manera se conecte con la necesidad de promover la integridad cívica y la democracia. Esa es la causa de los datos en la que estamos y uno de los objetivos que queremos sacar de acá es simplemente desde la articulación que puede hacer Linterna Verde, conectar algunos esfuerzos que hay, conectar ideas, generar algunas redundancias y poder encontrar una hoja de ruta para seguir avanzando, aunque quizá no estamos avanzando tanto, vamos un poco como en zigzag, bajamos, subimos, en cómo podemos encontrar eso. Entonces, este panel tiene un poco la idea de transmitir de una forma tal vez menos especializada, menos técnica, pero sin perder el rigor de la conversación para audiencias más generales y, por supuesto, para ustedes. Entonces está conmigo Fernanda Martins, antropóloga y doctora en Ciencias Sociales de la UNICAM. Ella trabaja en temas de género, étnicos y raciales, con una mirada de foco en la investigación digital, en moderación de contenidos y en gobernanza de Internet, y hace parte de una organización aliada que además nos pone muy contentos que esté acá, que es Internet Lab. Bienvenida, Fernanda. Gracias. Hola a todos. Fernanda además nos ha tenido paciencia oyéndonos en español, hablando en español, como porque no hacemos esfuerzo nosotros, los latinos, los latinos con nuestro español. Y está con nosotros también Víctor Hugo Abrego, que es profesor del Departamento de Estudios Socioculturales de ITESO y coordina un laboratorio relacionado con datos e investigación digital que se llama Signalab en México y está en este momento en Colombia haciendo un doctorado en la Universidad Javeriana, trabaja en temas de datificación, de flujos digitales de información y comunicaciones relacionado y con un enfoque en violaciones de derechos humanos y además algo de eso nos habló hoy. Bienvenido, Víctor Hugo. Hola Carlos, hola a todas, todos, gracias. Bueno, yo quiero empezar con una pregunta para ti, Víctor, y pues la vamos también conectando con reflexiones de Fernanda y es, ¿para qué queremos nosotros datos? Porque hay una necesidad, hay una pregunta de, esta causa es importante porque, y además, ¿qué supuestamente nos pueden ayudar a decir los datos? Tú ahí habrías unas vertientes interesantes sobre lo cualitativo, lo cuantitativo, podemos ir desarrollando eso más adelante, pero si fueras a una primera mirada general de querer hacer el caso de por qué para nosotros es importante, ¿cómo lo plantearías? Bueno, yo pensaría que, digo, de entrada habría que hacer una contextualización general, ¿no? De qué estamos entendiendo por datos. No sé si únicamente por datos entendemos datos, bases de datos tabulares o archivos de datos tabulares.
Me parece que particularmente en Latinoamérica, ¿no? En los temas que a mí me interesan, registros de violaciones graves a los derechos humanos, tendremos que hablar de archivo en general, ¿no? Y creo que ese archivo configura o ayuda a constituir insumos para construir una memoria acerca de los sobrevivientes, acerca de las víctimas, acerca de la propia violencia y de sus patrones. Y en ese sentido yo pensaría que de entrada necesitamos los datos como un insumo para producir formas de memoria, para producir insumos que construyan el relato de la historia reciente en nuestros países. Y en ese sentido yo pensaría que los datos ya pensados como archivo nos abren se nos presentan hoy en día ya en estas lógicas de datificación de la realidad, ¿no? De acceso a estos volúmenes masivos, distintas opciones, ¿no? Distintas disyuntivas. En donde yo lo que platicaba un poco a lo largo del día y en la mañana en particular, era que cuando tenemos datos masivos, para bien y para mal, normalmente estamos pensando en hacer análisis cuantitativos, ¿no? Como si forzosamente lo masivo se redujera o tuviera lo más importante en lo cuantitativo. Y yo pensaba en que probablemente un ajuste que se podría hacer a ese respecto es que desde el periodismo, desde la academia, desde las ciencias sociales, las humanidades, eh, parte del trabajo que tenemos que hacer y que ya se está llevando a cabo en Colombia y en otros países es precisamente el de no agotar no pensar que lo cualitativo restringe el análisis masivo de datos, ¿no? Entonces, en esa lógica de datificación y de archivo como parte como insumo para la construcción de la memoria histórica, pensaría que ahora mismo hay una labor y toda una ruta por explorar, desde la cual justamente la datificación tendría que ser entendida desde un enfoque crítico, desde un enfoque histórico, desde un enfoque que tenga situado a los datos, no de manera superficial como registros neutrales u objetivos, sino por el contrario, como registros situados, como registros histórica, política, culturalmente moldeados y condicionados, y que con eso es que tenemos que empezar a ver cómo es que producimos, qué lecturas también sesgadas, pero rigurosas del fenómeno que están registrando, pero que nunca sustituyen los datos. Bueno, ya vamos a solucionar tu micrófono y vamos también a entrar en un ejemplo en particular de lo que has estado trabajando, que sobre todo para quienes no estén en la mañana les va a parecer interesante, relacionado precisamente con conflicto armado y con archivos que tal vez en Colombia nos parece como, o lo damos por sentado que existan, pero que resulta que son valiosísimos, como todo el acervo de la Comisión de la Verdad. Fernanda, relacionado con esto, decía yo hace unos minutos que pareciera que el camino va en zigzag, que vamos en subida en bajada, porque para quienes venimos trabajando desde la sociedad civil de un tiempo para acá, pues es evidente que ese corredor, como diría James Robinson, para utilizarlo en este momento que está de moda por el Nobel, ese corredor estrecho del acceso a los datos, de poder observar lo que está pasando en las plataformas, se ha ido reduciendo, y por esa misma vía se ha ido reduciendo pues nuestro posible rol como organizaciones para poder dar cuenta de fenómenos como la polarización, el contenido problemático en línea, de qué forma esto está afectando la integridad electoral. Entonces, podemos entrar también algo de los detalles de los proyectos que tú has trabajado, pero en una primera mirada, en ese balance, tú dirías, estamos viendo menos de lo que podíamos ver, estamos en un momento donde necesitamos buscar otras ventanas. ¿Cómo harías tú esa primera aproximación? Hola, buena pregunta. Si mi español fica un poco raro, por favor, me digan. Y si quieres hablar en portugués, ahí vamos a hacer después también la subtitulación. No, sin problemas, así platico. Creo que hablar sobre un corredor estrecho de acceso a los datos dice sobre una perspectiva específica, porque estamos hablando desde el sur global. Porque si empezarmos la discusión considerando universidades europeas o universidades de Estados Unidos, la perspectiva es otra. Entonces, estamos diante de una desigualdad que no es nueva en la historia. Estamos diante de un colonialismo de datos que se reescreve en el proceso histórico
y que ahora mismo dice sobre los datos que no tenemos acceso en las plataformas o los datos que no sabemos exactamente cómo están siendo utilizados por las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, creo que el primer paso es situarnos en cuanto investigadores e investigadoras que están en países como Brasil o Colombia. En caso de Internet Lab, que es un centro de investigaciones independiente en Brasil, nosotros tenemos trabajado desde la pandemia en 2020 con un observatorio de violencia política de género y raza, que se llama Monitora. E Monitora vem sendo muito importante na conjuntura brasileira, porque hasta 2020 não tínhamos dados concretos de como a violência política em linha ocorria e como as mulheres candidatas estavam sendo retiradas do espaço cívico que se transformou nas plataformas sociais. Então, quando começamos em 2020 a fazer uma coleta de dados de diferentes perfiles, nosotros descubrimos con la investigación, en conjunto con una organización de periodistas que se llama Revistas Mina, que las mujeres son atacadas en las redes sociales por ser mujeres, en cuanto los hombres son atacados por ser políticos. Entonces empezamos en 2020 a hacer algunas reuniones de incidencia política con las plataformas sociales, mirando, por ejemplo, para las políticas y los términos de usos que estas plataformas tenían y que estaban pensadas para países como Estados Unidos o para países de Europa. Entonces, en 2022, hicimos una nueva edición, ahora mirando para las elecciones en que Bolsonaro y Lula eran los candidatos principales. En aquel momento fue muy importante tener acceso a los datos que estaban abiertos en Twitter y las plataformas de Meta, porque hasta aquel momento nosotros podríamos coletar datos y hacer análisis más detalladas do que estaban ocurriendo. Y en este proceso, nosotros tivemos en Brasil aprobado una ley de violencia política de género que intentaba dar cabo del proceso de violencia política en línea también, no solo la violencia que ocurría delante de otras situaciones. Pero chegamos em 2024, em la terceira edição de Monitora, tivemos um problema que não era novo. Em Brasil, temos chamado de apagão de dados, porque as plataformas começaram a cerrar as APIs e com este processo não temos acesso e não podemos continuar a investigação, esta série histórica que hacíamos desde 2020. Então, quando reflexionamos sobre o acesso a dados, não são solamente dados que necessitamos para reflexionar sobre temas pequenos ou dados massivos, como dizia Victor Hugo. Nós temos a necessidade de ter acesso a esses dados não só para compreender a própria dinâmica de las plataformas, como se hacen uso de algoritmos, quais são os sesgos que estão presentes em este tipo de plataforma, pero também para ter insumos para a legislação, como a aprovação da Lei de Violência Política de Gênero em Brasil, e para compreender de forma mais detalhada como os fenômenos sociais relacionados e que têm como foco grupos historicamente marginalizados estão sendo atacados e como a desigualdade está sendo reproduzida em linha. Para completar de manera breve, el hecho de que haya este apagón de datos y que se restrinja el acceso pues, a esta interfaz, a la API que permite conectarse con la manguera pues, de la red social, tendría entonces uno que acceder a ese servicio pagándole de manera directa. O sea, el bloqueo ahí sería, lo podría hacer eventualmente, pero si pago un montón de plata. Sí, en caso de X, tenemos la posibilidad de pagar muy caro para tener acceso a los datos, pero en una cantidad menor de datos que teníamos en 2022, cuando
la app estava aberta. Então, mesmo se pagamos, temos acesso a uma quantidade menor Claro. de dados que antes. Então, em caso, por exemplo, de YouTube, que é a única plataforma que estávamos mirando em 2020, 2022, que está aberta aún, nosotros podemos hacer la investigación, pero con Cheese, con X, con Instagram, Facebook no es posible como era antes. Sí, para poner ahí como una banderita en el balance de los retos que tenemos por delante es, si podemos acceder a esos espacios, esas bases de datos, va a ser a través de mecanismos pagos que de todas maneras tienen restricciones pues evidentes y que no están diseñadas para la sociedad civil. El otro punto clave sobre violencia política, Linterna Verde participó hace poco en desarrollar un monitoreo que se utilizó como base en una acción de tutela que presentaron la Fundación para la Libertad de Prensa y el 20 contra nuestro presidente Gustavo Petro por cuenta de expresiones que él ha usado que han, en lo que nosotros estamos viendo de los datos, habilitado una discusión pública tensa, estigmatizante y violenta, y en particular con una expresión en particular frente a las mujeres. Ya quiero volver a algo más sobre la inteligencia artificial que lo estábamos hablando también y me parece clave, pero para retomar lo de YouTube y preguntarnos un poco por los espacios, hay siempre como una idea de que lo que está pasando en las redes sociales se generaliza y entonces hay un problema que a veces los periodistas lo enfocan mucho en Twitter, pero lo que estamos viendo es como una desagregación de ecosistemas, de plataformas, de nichos donde se vuelve más complicado entender de qué está hablando la gente. Y tú has enfocado algo de tu investigación en YouTube que me parece interesante, que en realidad es una plataforma que sigue atravesando muchos bases generacionales y ahí se pueden ver los comentarios, se pueden transcribir los videos, y tú decías, es el último bastión de estos espacios comerciales, de estas plataformas. Entonces quería, si quieres por supuesto, complementar algo de lo que plantea Fernanda y que nos cuentes algo de este trabajo y que por ahí de pronto vayamos jalando otros puntos interesantes. Gracias. Sí, yo rescataba sobre YouTube el hecho de entrada eso, ¿no? De que es el último bastión de las plataformas comerciales que mantiene su API abierta y que además contamos, por suerte contamos con plataformas que están pensadas para que personas que no sean programadoras o que no sean ingenieras, ingenieros, puedan acceder a esos datos, ¿no? Yo resaltaba un poco el trabajo de la Digital Methods Initiative en la Universidad de Ámsterdam, que tienen este portal que se llama YouTube Data Tools, que le ha servido a muchos espacios en distintos países para llevar a cabo investigaciones con YouTube. El caso particular de Signal Lab ITESO, que es donde yo trabajo en México, esta universidad jesuita en Guadalajara, en donde desde que nació prácticamente hemos podido hacer trabajo con datos acerca de YouTube. Lo interesante de YouTube, decíamos, es que en distintas capas, a diferencia de X o a diferencia de Instagram, incluso a diferencia de TikTok, no trabaja únicamente bajo esta lógica de la coyuntiritis, ¿no? O sea, no solamente avanza en el día a día y en 3 días ya se acabó, sino que YouTube en ese sentido nos permite no solamente acceder de manera mucho más amplia en el pasado a los datos producidos por sus audiencias y por quienes producen los contenidos, sino que también nos permite tener este seguimiento diacrónico de distintos fenómenos sociales, y que creo que en esta lógica de perseguir y de producir y consumir de manera perpetua el presente, en cierta medida YouTube nos invita, ¿no? También podemos perseguir, claro, coyunturas desde ahí, pero creo que también nos invita un poco a tener una perspectiva un poco más, pues digamos, más de largo aliento, ¿no? Digo, lo que sea que signifique largo aliento hoy en día, que me parece que es más de un año, ¿no? Podríamos decir ya. Sí, eso ya parece súper extenso. Y con respecto un poco a lo que decía Fernanda, me parece también de lo más relevante la labor que se puede hacer desde la investigación a nivel latinoamericano alrededor de tanto de los usos críticos como de los ataques a quienes llevan a cabo estos usos críticos de plataformas, ¿no? Nosotros también ahí en 2022, antes de que X se convirtiera en tal, en Signal Lab pudimos hacer también esta investigación acerca de ataques a colectivos feministas y a las comunidades de la disidencia sexogenérica, en donde digamos que
lo que teníamos en la mesa era, por un lado, cómo evidenciar en distintas, digamos, en las distintas formas del español latinoamericano, por un lado, formas de ataque que en muchas ocasiones se han sofisticado de manera tal que no parecen ataques, ¿no? Se hacen como muy subrepticios, como muy implícitos, pero que siguen siendo en ocasiones todavía más violentas que las formas explícitas del lenguaje. Y del otro lado también cómo hacer un acercamiento para ver las formas de apropiación crítica, incluso de ofensas de parte de ciertas comunidades, ¿no? Entonces, eso para nosotros significó el poder aproximarnos al desarrollo de entrada de diccionarios latinoamericanos. Eso lo hablábamos también a lo largo de la jornada del día de hoy, que de pronto estos estudios sobre sentiment analysis nos parecían un poco, digo, no muy confiables, porque en muchas ocasiones los modelos venían de traducciones literales del inglés al español. Entonces, de pronto teníamos palabras que podrían parecer muy ofensivas, no las voy a repetir aquí, pero que cuando ya veíamos el uso cotidiano nos dábamos cuenta de que, pues, evidentemente, ¿no? La realidad es mucho más compleja y en toda Latinoamérica utilizamos muchísimas palabras que, sacadas de contexto, parecerían simplemente ofensas, pero que en el día a día más bien son marcadores textuales y son enfatizadores de estados de ánimo. Entonces, en ese sentido, eso nos estaba invisibilizando, por un lado, muchísimas formas de apropiación cotidiana de la ofensa, muchísimas formas cotidianas de utilización de las ofensas, y al mismo tiempo nos estaba alejando de las formas innovadoras en que sí se están produciendo ataques en contra de estas disidencias y en contra de colectivos feministas y en general de las disidencias en general, ¿no? Entonces creo que ese también es como otro encuadre de la investigación y otro encuadre desde el cual podemos empezar a pensar en estos atributos de una datificación crítica, ¿no? Que haga ese énfasis en los aspectos cualitativos, en este caso en estudios del discurso, y que al mismo tiempo sitúe siempre esos datos en contextos políticos que, aunque sean del mismo idioma, cada uno tiene distintas variantes. Sí, quiero hacer ahí un énfasis corto, Víctor Hugo, antes de seguir con Fernanda, porque otro de los puntos sobre los que me parece importante hacer énfasis es la necesidad imperante que tenemos de compartir más metodologías, de compartir herramientas, de pronto de sentarnos realmente a decir, esto que esta persona hizo, yo lo voy a mirar antes simplemente de ir a preguntarle a la herramienta por el sentiment analysis, que en realidad pues con Laura y Nicolás del equipo de datos de Linterna, pues eso jamás lo miramos, y es este algoritmo que nos dice la gente estuvo feliz o la gente estuvo triste en esta conversación, y dice, esto no sirve para nada, pero simplemente sin meternos en honduras metodológicas sí me parecería clave para la audiencia como explicar brevemente de qué estamos hablando, porque tú, en resumen, hiciste una búsqueda, una selección con cierto tipo de filtros de cerca de 22.000 videos en YouTube con el bigrama conflicto armado, para que eso te permitiera extraer no solo las transcripciones, dijiste además algo muy bonito explicando esto, que era incluso transcribías los silencios, por ejemplo, cuando una madre de Soacha está haciendo una pausa de congoja o de evocación triste de lo que le había sucedido, pero también los comentarios, y ahí estás volviendo lo cualitativo más cercano a lo interpretativo, pero no simplemente a unos datos fríos que te están diciendo cuánta gente lo vio, cuánta gente lo compartió. Si pudiéramos apuntar algo más sobre esa metodología, que además la compartiste y la dejaste para que la podamos ver. Creo que, digo, esa parte se está desarrollando ahora mismo, ¿no? Y a breva de reflexiones desde la archivística, de reflexiones de la filosofía, de reflexiones de estudios de la violencia, que van colocando al centro precisamente esto que los registros de violaciones graves a los derechos humanos no alcanzan a hacer cuando únicamente nos centramos en la medición de la experiencia o en la cuantificación del registro, porque incluso lo que podemos ver es que si pensamos así a los derechos humanos, mientras más grande sea el número, más grande es lo que no nos dice el número, que es justamente la experiencia que está detrás de esos números. Este tipo de exploraciones, tanto las que hemos hecho en Signalab como las que yo ahora mismo estoy llevando a cabo en la investigación doctoral aquí en la Javeriana, tienen que ver con que intentando ser lo más consecuentes con poner el foco del análisis en los valores cualitativos de bases de datos masivas de registros de violaciones graves a los derechos humanos, hay exploraciones que también van a la par en términos de visualidades de ese tipo de exploraciones. Entonces, lo que yo he estado intentando hacer ha sido, por un lado, ejercicios de sociolingüística que utilizan justamente estas transcripciones que ya nos posibilita la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, uno revisa estas transcripciones, pero además de revisar que no cometa errores la inteligencia artificial,
social, yo me he dado a la tarea de identificar esos silencios en los testimonios de violencias que justamente nos permitan no cuantificar o no únicamente cuantificar, sino más bien habitar esos paisajes semánticos, habitar esos paisajes políticos de la enunciación. Y es decir, una vez que uno ve el silencio al centro de representaciones visuales, entonces puede empezar a cuestionar esa idea en donde se dice, no, pues es que cuando la gente calla es porque no tiene nada que decir. Y no, un principio de sociolingüística ahí puesto en esas representaciones gráficas sería: el silencio se enuncia, el silencio enmarca, el silencio tiene un significado, y en términos semióticos es un significado que no utiliza las palabras, pero que sí puede potenciar a las palabras a su alrededor, y que además, cuando viene desde este lugar, como el de las madres de Soacha, ¿no?, como el de sobrevivientes a violaciones graves a los derechos humanos, construye una posicionalidad enunciativa que abiertamente desafía eso inaudito frente a lo que se está amparando, que son en muchas ocasiones violencias sufridas tanto por fuerzas del Estado como por fuerzas que están en contra o que están también luchando contra el Estado. Me gustaría, Fernanda, que si quieres, por supuesto, complementar algo de lo que plantea Víctor Hugo, pero hablamos también contigo de esta pregunta por la etnografía digital, porque nosotros mismos nos hemos enfrentado a preguntas e hicimos un proyecto en particular sobre cómo se daba la conversación sobre la migración a través del Darién, para poder darle algunos insumos a la sociedad civil panameña que le permitiera hacer, pues, campañas más próximas realmente al drama humanitario que se estaba viviendo. Y entonces decíamos, eso no está en X, evidentemente, entonces intentamos hacer eso desde TikTok, pero tú me compartías también cómo, en definitiva, hay que casi que darle la vuelta a esa observación. Entonces quería empezar con algo de cómo tú has visto esto de pronto alrededor del observatorio o del proyecto de candidatas mujeres, y después metemos algo sobre inteligencia artificial. Sí, claro. Me gustaría añadir algunas cositas en lo que dice Víctor Hugo. Primero, creo que es importante trazer un poco de la noción de moderación de contenido para las personas que están aquí. Parte de la moderación de contenido ocurre automáticamente, no lo sé si todos saben, y esto es hecho por medio de inteligencia artificial. Pero lo que es común en la moderación de contenido, que decide si las cosas se quedan en las plataformas, se salen o se tiene el engajamiento reducido, son términos claves, palabras claves o expresiones claves. Entonces, en el caso de la traducción, es muy importante lo que decía Víctor Hugo, porque en el caso de países de língua portuguesa, por ejemplo, en los primeros reports de Unión Europea sobre la moderación de contenido en las plataformas digitales, descubrimos que tenemos una cantidad muy pequeña de moderadores de língua portuguesa. Y língua portuguesa es la quinta lengua más hablada en el mundo. Entonces, no solo necesitamos reflexionar cómo hacer una agenda de reivindicaciones políticas para las plataformas en términos regionales, entonces considerando Latinoamérica y el contexto político, que sabemos que no todos los países tienen las condiciones de empezar una discusión sobre regulación de las plataformas del mismo modo que Brasil, por ejemplo, pero también necesitamos reflexionar sobre las formas que los países que tienen la misma lengua están conectados. En el caso de países africanos de lengua portuguesa, por ejemplo, empezamos una investigación en Internet Lab. Estamos identificando una ausencia de discusión sobre moderación de contenido en algunos de estos países. Entonces, tenemos la urgencia de tener una agenda global, pero focada en su global, porque necesitamos que la moderación de contenido, que decide mucho sobre lo que va a llegar en las personas en países como los nuestros, sea hecha. Y sea hecha de una forma crítica, y que las personas no solo que están dentro del campo de derechos digitales, mas de forma más ampla, comprendan lo que se pasa con la moderación de contenido y por qué es tan importante tenemos alguna noción de lo que está empezando ocurriendo en estas plataformas. Y cuando hablamos específicamente sobre
poblaciones marginalizadas, como el caso de la población LGBT. Creo que un ejemplo muy rico se da con una especie de un script que fue hecho algunos años atrás, que estaba midiendo la toxicidad de los contenidos en el Twitter. En Internet Lab hicimos una comparación de este script que llama Perspective entre las drag queens de RuPaul's y algunos supremacistas blancos americanos. Y la inteligencia artificial, en este caso, ao medir a toxicidade, considerava que as drag queens eram mais tóxicas do que os supremacistas blancos, porque não compreendia que para a população LGBT, quando hacemos uso de algumas palavras, estamos ressignificando e estamos entre nós outros fazendo um uso positivo de palavras que seriam utilizadas de forma a atacar-nos em outros contextos. Então, creio que quando empezamos a discussão sobre inteligência artificial em las plataformas, é só uma coisa pequena que diz respeito a los grupos marginalizados como a população LGBT. Temos uma dica, uma tip de como estos casos necessitam de institucionalidade. Se as pessoas do contexto, se as pessoas de grupos específicos não estão involucradas em pensar as políticas de moderação de conteúdo, provavelmente vamos a lidar com mais erros do que em los casos em que estas pessoas estão involucradas. Creo que olvidé la pregunta. No, yo creo que está muy bien porque, o sea, quiero de nuevo ir subrayando cosas sobre lo que tú planteas que además se conecta con lo que decías al comienzo. O sea, de un lado, esta urgencia que tenemos desde el sur global de ver cómo nos conectamos con conversaciones regulatorias, autorregulatorias de política pública, en particular la Directiva de Servicios Europea, que está abriendo algún tipo de acceso para los investigadores, todavía lejos de nosotros, porque pues las APIs de las aplicaciones no nos están dando eso, pero por el otro lado estás metiendo la moderación de contenido. Nosotros tenemos un proyecto en Linterna que es Circuito.digital, porque sin duda esta pregunta por cómo se arbitran estos espacios tiene que ver todo con finalmente qué nos dicen los datos de qué es lo que se está decidiendo, lo que podríamos hablar de un debido proceso, entre comillas. Quisiera para cerrar preguntarte, Víctor Hugo, nosotros tenemos ahí abajo ya el arbolito de Navidad y decía yo al comienzo, si nosotros pudiéramos hacer una lista de deseos de algo por donde pudiéramos empezar esta oportunidad, ese mango bajito de acá yo veo un camino, o por lo menos es donde yo siento que mi causa se encausa, ¿dónde lo pondrías? Y sumo otra frase que tú decías esta mañana, que es arrebatarle poder al algoritmo, pero de alguna forma tú también estás haciendo uso de ese algoritmo para que te ayude también a hacer esas preguntas. Entonces sumo esa postdata ahí, pero te invitaría como a que nos dejes ahí tu lista de deseo. Voy a decir así como concurso, ¿no? La paz del mundo. No, a ver, digo sí, pero es más compleja. Pensaría que desde el pensamiento crítico en general, desde el periodismo, las humanidades, las ciencias sociales, por supuesto, no soltar la ruta por la apropiación crítica de herramientas, datificación de la realidad incluida, sino también en este contexto en el que llevamos y traemos en todos lados, sobre todo en las universidades, la mentada interdisciplinariedad. Yo pensaría, un deseo sería que de verdad nos esforcemos porque en el lado del pensamiento crítico, no solamente, que no es que no sea necesario, pero que no solamente nos esforcemos por seguir el camino de la apropiación crítica, sino también por el desarrollo crítico de herramientas. Ese para mí sería un deseo, un gran deseo, ¿no? Y eso, digo, por supuesto que no solamente depende de nosotros, pero que en la medida en que desde las ciencias sociales, las humanidades, el periodismo, empecemos a dar esos pequeños pero importantes pasos para no solamente apropiarnos, sino también conversar y poder empezar a desarrollar esas herramientas, ese sería creo que mi deseo navideño para este 2024. Sí, que lo hablábamos también con Fernanda a propósito del éxodo que se ha producido de X por cuenta de la elección de Trump, del caso además de Brasil,
porque la gente pues tiene que saltar a otra plataforma privada. Entonces estamos ahora hablando de Blue Sky, hablamos de Threads, Mastodon, pues que tiene características distintas, pero finalmente no tenemos una infraestructura pública donde podamos decir aquí se desarrollaría esto. A mí en particular me preocupa mucho que la conversación, por ejemplo, en el caso colombiano, que la propicia tanto el presidente y la oposición, de hecho con datos que leímos a La Silla Vacía y que desarrollaron con una reportería muy interesante, veíamos cómo la oposición al presidente tuitea igual o más que el presidente. O sea, todo el mundo está tomándose el juguito de esa oportunidad de atención. Fernanda, por esa misma vía también si te quedó algo en el tintero de oportunidades que tuvieras que podemos tener desde la región, y yo en particular lo digo, me interesa mucho la experiencia brasilera de cómo nosotros podemos conectarnos con esos avances. Am, Creo que soy optimista de naturaleza, entonces creo que algunos años atrás, cuando hablábamos sobre acceso a datos, cuando hablábamos sobre violencia en línea, no teníamos la misma comprensión que tenemos hoy. Y hoy sabemos que los datos son como un nuevo petróleo. Las personas tienen noción, no todas de la misma forma, mas de forma más amplia, las personas tienen la noción de la importancia de esta discusión. En Brasil, por ejemplo, más organizaciones de la sociedad civil que no nacieron necesariamente en el campo de derechos digitales tienen hoy la comprensión de que es necesario hacer campañas y estar involucrado en la discusión de regulación, sea de las plataformas, sea de la inteligencia artificial. Y creo que vemos un movimiento parecido no solo en América Latina, pero también en países africanos. Para mí, la única cosa que tenemos en manos es la posibilidad de pensarmos en alianzas de construcción conjuntas, incluso de accesar los datos y de reivindicar no solo junto a universidades de países europeos o de Estados Unidos, mas reivindicar como personas que usan más, que son cuantitativamente maiores em número de usuários, que nossos países sejam considerados estes acessos a dados. Creo que se juntarmos fuerzas desses diferentes países, de diferentes organizações da sociedade civil e da academia, temos uma possibilidade de mudar, cambiar um pouco o futuro e o modo que acessamos os dados. Pero, aunque estemos todo o tempo hablando sobre ética e acesso a dados, não me parece suficiente que façamos uma discussão crítica de acesso a dados se não hacemos ao mesmo tempo cambio, uma virada de perspectiva e empecemos a pensar sobre esta ética e o modo que queremos a transparência de dados de uma forma significativa se não considerarmos nossos teóricos, los intelectuales y las intelectuales de América Latina, de África y del sur global, porque no nos serve la misma noción de ética que países europeos y que los Estados Unidos tienen. Entonces, creo que es un momento de virada ontológica para que possamos caminhar adiante y avanzar un poquito más do que hicimos hasta aquí. Sí, mirar un poco más hacia el sur para avanzar. Y con esa línea me parece interesante terminar en cuanto a que en eso estamos tratando de trabajar de nuevo, no Linterna Verde asumiendo como un protagonismo distinto, a tratar de articular esa conversación. Para quienes llegaron en la tarde, los y las invitamos a que si quieren sumarse mañana, vamos a estar hablando de eso otro rato más. Vamos a intentar hacerlo a través de un formato de conferencias que permita poner sobre la mesa cosas que la gente quiere compartir. Vamos a estar hasta un poco más temprano, y para no abusar de nuevo el tiempo de ustedes y también respetar los tiempos de nuestro anfitrión, que además no nos deja servir vino en el segundo piso por riesgo con el tapete, les invito a que pues podamos cerrar acá. Si queremos unas preguntas, conversemos abajo para ir avanzando, y a que nos acompañen un rato más. A las 6 tenemos que estar saliendo, así que pues tenemos un tiempo para que puedan conversar entre todos. Y pues Fernanda, gracias. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Y Carlos, gracias de verdad a Fernanda. ustedes, sobre todo a los que llevan acá todo el día, por acompañarnos. Espero que hayan sacado algo nuevo de esta conversación.
Listo.